Efesios capítulo 1, versículo 8 en adelante. Entonces vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra, garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias a Dios. Te pido en esta hora, Señor, que tú así me dé la sabiduría, Señor, la inteligencia tuya, Dios del cielo. Oh Padre Santo, ¿de qué vale la inteligencia si no hay sabiduría? Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que en esta hora tu Santo Espíritu sea hablando a través de mí, Señor mío. Oh Señor, yo solamente soy un vaso de barro, Padre Santo. Oh Señor, en el nombre de Jesús te pido que llene este vaso de barro, Padre Santo. Sea tú glorificándote, Señor, y que tu palabra corra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Dios. Gracias por tu amor inmerecido. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Todos sabemos, hermano, que el pueblo de Dios, Israel, muchos de ellos, no todos, perecieron por causa del conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, a nosotros lo que hemos recibido a Jesucristo, se nos da un conocimiento que no se le dio a lo antiguo. Amén. Los profetas indagaron acerca de este conocimiento, pero fue reservado para los creyentes. Así que Él nos ha dado un conocimiento y ese conocimiento es acerca de la herencia que tienen todos los hombres por medio de Jesucristo. Nos ha dado el conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que los hombres hagan, de lo que Dios quiere que los hombres hagan. Amén. Así que vemos a Pablo aquí escribiéndole a los Efesios, una iglesia que verdaderamente estaban firmes en este entonces. Ellos estaban firmes. No sabemos cuánto tiempo pasó,
para llegar allá a la iglesia. Gloria a Dios, una de las iglesias es Efesios. Amén. Una de las 7 iglesias son los Éfesos, los de Éfeso. Así que ellos se habían enfriado. Amén. Aquí dice que él se regocija en el 3, 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Dios nos ha bendecido de una manera, gloria a Dios, grande, inmensa. Pero esta bendición solamente la vamos a conocer, gloria a Dios, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace conocer la Biblia. La persona puede tener la Biblia a su mano y leerla todos los días. Pero si no tiene el Espíritu Santo, que es la luz, lo que revela todo, entonces no la va a entender esta palabra. Porque las cosas espirituales se han de discernir o entender, comprender espiritualmente. Así que aquí él le dice a gente que habían conocido a Dios y que estaban perseverando en Dios, en Cristo Jesús. Él lo elogia a ellos porque era una iglesia que tenía mucho amor, pero aquí tenía mucho amor, pero en la iglesia de Apocalipsis, en las 7 iglesias se dice que esta es la iglesia que se había dejado el primer amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que hay que perseverar en ese amor, en ese conocimiento de Dios. Si no se persevera en el conocimiento de Dios, vamos a tropezar mucho. Vamos a tropezar. Salvo, sí, somos salvos, pero tropezamos. Amén. Si conocemos la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Le digamos a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Así que aquí en el Espíritu, dice Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, allá arriba, no aquí abajo. Amén. La bendición está allá arriba, no aquí abajo. Lo que Dios nos da a nosotros es para que nosotros lo compartamos con el que tiene necesidad en este mundo. ¿Entiende? La bendición que Dios nos da a nosotros es para compartirla con todos los santos. Si la vemos así, nunca vamos a ser egoístas. Dios nos bendijo a nosotros y nos ha dado una heredad. La palabra dice que Isaac tuvo 2 hijos. Estos 2 eran gemelos, mellizos. El uno, Dios lo aborreció desde el vientre. Lo aborreció porque vio que era hombre que amaba el mundo. Esaú. Amén. Ahora había otro que era usurpador, que no era bueno tampoco, pero que Dios a Jacob lo amó desde el vientre de su madre y lo escogió. Gloria al nombre de Jesús. Lo bendijo. Ahora, el mayor debía ser el que se llevaba la bendición.
Amén. Pero como el mayor despreciaba esa bendición, porque esa bendición era para un futuro, según él, lejano. No se dio cuenta que desde que él recibiera la bendición, ya lo tenía todo. Aleluya. La primogenitura era una bendición grande, hermano. Así que aquel hombre tenía la mente puesta en la tierra, en lo de abajo, no en lo de arriba. Y aquí dice que nos ha bendecido en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, que nuestra mente debe estar puesta en la bendición que viene de arriba, no en la de la tierra. Aleluya. Él dice aquí también, según nos escogió en él, en Cristo Jesús. Escuche bien, nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Aleluya. Antes de la fundación del mundo nos escogió Dios. Escogió a la iglesia. A la iglesia. Gloria en nombre de Jesucristo. Porque si nos vamos para otro lado, si no sabemos entender, por eso es el conocimiento, por eso es que el Espíritu Santo quiere dar conocimiento a la iglesia para que no malinterprete lo que se está diciendo. Unos han malinterpretado estas palabras, gloria a Dios, acerca desde que Él nos escogió a nosotros. Dice, escúchalo bien, lo voy a leer otra vez. Según nos escogió en Cristo Jesús, en Él. Cuando dice en Él, está hablando en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es Él, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Dios no quería que Adán y Eva pecaran. Ese no era el propósito de Dios, de que Eva cayera y Adán cayera después de ella. Ese no era el propósito de Dios. Eso no era lo que Dios quería. Porque si Dios hubiera querido eso, entonces Dios, yo no lo voy a decir. Porque palabras así, yo no las digo ni jugando. Amén. Dios no miente. No hay oscuridad en Dios. Así que cuando dice aquí, según nos escogió antes de la fundación del mundo, debo pedirle a Dios, Dios, revélame por el Espíritu Santo qué está diciendo la palabra de Dios. Él está diciendo que escogió la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuesen santos y sin mancha delante de él. Porque si no, nos fuéramos a la predestinación. Amén. A la enseñanza de la predestinación. Lo que pasa es que la enseñanza de la predestinación se olvida de los otros. Que dice que Dios escogió un grupo para ser salvo y escogió otro grupo para condenarlo. Esa es la predestinación. Entonces, este grupo dice que no hay libre albedrío, por eso que hay que indagar bien. Este grupo dice que no hay libre albedrío, porque ya Dios escogió los que se iban a salvar y escogió los que se iban a perder. La predestinación. Pero para desmentir está un versículo que es tan conocido
que dice, porque de tal manera amó Dios todo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces hay libre albedrío. ¿Entiende? Ellos dicen, no, no hay libre albedrío, ya Dios escogió. Sí hay libre albedrío. Tú escoges si eres salvo o no eres salvo. El que creyere va a ser salvo. Y el que no creyere ya está condenado, dice la palabra. Ya está condenado porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí está, punto. ¿Eh? Ahora, ¿quién le da el conocimiento ese a uno? Primeramente, uno se pone a indagar, pero después que uno lee la palabra, debe pedir, Dios mío, dame sabiduría, dame conocimiento. Mira lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Ve? Entonces hay que pedirlo. Hay que pedir la sabiduría y hay que pedir revelación de Dios. Si no la pide porque no quiere, no está indagando, no está estudiando, no está, gloria a Dios, bogando mar adentro. Amén. No se puede quedar a la orilla del mar, sino debe sumergirse. Pedirle a Dios sabiduría y conocimiento. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios perece. Así que él dice aquí 5, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora leemos esto con conocimiento, con el conocimiento ya abierto. Si no lo leemos con el conocimiento que le he dado, entonces vamos a caer en una falsa doctrina y vamos a contaminar a muchos. Así es. Aleluya. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en Cristo Jesús. Nos has hecho aceptable a Dios, agradable a Dios. Antes éramos desagradables y ahora nos ha hecho agradable a Dios, aceptado en Cristo Jesús, solamente por haberle aceptado. Otra vez con el libre albedrío. Ahí está enfrente de ti la vida y la muerte. Escoge. Entonces, libre albedrío. Esta gente que le estoy diciendo pisotean el libre albedrío. Pero sí hay libre albedrío. Gloria en nombre de Jesús. ¿En quién tenemos redención por su sangre? En Cristo Jesús tenemos redención, salvación por la sangre de Jesucristo. Y dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Oh, aleluya. El perdón. Dios es rico en perdonar. Rico. Dios no es como los hombres. Dios no guarda rencor. No, él perdonó y dice que lo echa, que en la palabra dice que ni se acuerda de nuestro pecado. Amén. Así que, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Esa es una bendición grande, hermano, que nosotros no debemos de darla o pasarla por alto. Tenemos redención en Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados. Aleluya por eso.
Ahora, no solamente, hermano, el pecado, no solamente el pecado, gloria a Dios, antiguo. Amén. No solamente su pecado antiguo, sus ofensas antiguas. No, hermano, sino la ofensa antigua y la futura. ¿Entiende? La antigua y la futura. Porque verdaderamente los hijos de Dios nunca queremos pecar. Nunca queremos ofender. Siempre queremos agradar a Dios en todo, hermano. Pero lamentablemente estamos en un mundo lleno de pecado, que a veces trompezamos. Todos nosotros, por una palabrita, trompezamos. Gloria en el nombre de Jesús, no airamos demasiado, trompezamos. Pero el cristiano no vive en pecado para quedarse en pecado, sino que dice, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la oración, allí, como Dios le enseñó a orar, Él le dice a ellos que oren así. Gloria a Dios, perdona nuestras ofensas. En el Antiguo Testamento, para sacarlo un poquito al conocimiento, en el Antiguo Testamento, David dice, perdóname los pecados que me son ocultos, las ofensas que me son ocultas. En el Nuevo Testamento no hay ofensa oculta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los revela todo. Hay luz y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay luz, hermano, para conocer el bien y el mal. En el Antiguo Testamento había muchas cosas que estaban mal, pero no la conocían. Por ejemplo, David tenía muchas mujeres. No conocía el adulterio, parece. Gloria a Dios. Salomón también. Jacob y todos ellos. Y muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento por la ignorancia de ellos de la verdad. Pero ellos estaban guardados para la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como nosotros somos salvos, así también ellos fueron salvos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Así que ahora no hay pecado oculto que el Espíritu Santo nos traiga a la luz. Él nos va a hacer conocer todo lo que está mal. Gloria a Dios. Los matrimonios tienen muchas preguntas. Aquí en YouTube, los matrimonios tienen muchas preguntas. Pregúnteselo al Espíritu Santo de Dios o a la palabra de Dios. Dígale, pregúntele a Dios que les revele qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Ahí, hasta ahí. Gloria a Dios. Así que nada es oculto, nada, sino que el Espíritu los revela todo, absolutamente todo. Ahora le dije anterior que los pecados pasados son perdonados. Son perdonados. Los pecados futuros también son perdonados. Estoy hablando de la iglesia, de los que han conocido a Cristo, de los que están libres en Cristo, de los que quieren agradar a Dios en todo, de los que quieren ya ser perfecto. Usted no quiere ser perfecto. Yo quiero ser perfecto. Pablo dice, dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante al supremo llamamiento. Aleluya. Y aquí dice, hijitos míos, primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Para qué le escribe la carta? Para que no pequen. Amén. Ve aquí que hay una coma.
para que no pequen, hijitos míos. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el santo, el perfecto. Tenemos abogado, dice aquí abogado, un mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. No Jesucristo Dios, porque Dios no puede ser mediador de Dios. ¿Entiendes? Sino que dice Jesucristo, hombre. Ese mismo Jesucristo, hombre, va a descender del cielo. Amén. Como el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre, amén, siempre se llamó el Hijo del Hombre. Él va a descender del cielo y dice que va a regir las naciones con vara de hierro. Aleluya. Así que él le dice aquí, yo he escribido esto para que ustedes no pequen. Pero yo sé que la carne está en ustedes. Amén. La carne está en ustedes. Y en algún momento van a tropezar. Pero ¿qué dice la Biblia? 7 veces cae justo, Jehová lo levanta. Gloria a Dios. Líbranos, Señor, de caer. Por eso la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, estar alerta en todo tiempo. Porque hay un enemigo alrededor tuyo que quiere destruirte. Él no quiere que tú sigas adelante. Oren por los pastores, hermanos, por todos los pastores, incluyéndome a mí. Oren, porque el enemigo hace así de una vez. Este no, aquel sí. Al líder. Amén. Hiere al pastor y se dispersan las ovejas. Se dispersan las ovejas. Así que verdaderamente debemos pelar y orar por todos los santos, hermanos. Por todos los santos. Para que Dios nos libre. Hijitos míos. Y él le dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la paga. Aleluya, lo que hace que la ira de Dios se apacigüe. Amén. Él es el que hace que la ira de Dios se apacigüe y que estemos en paz con Dios. Y dice, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Ahí está, de todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que es importante que nosotros sepamos que hay luz. Luz. Somos luz y somos la sal de la tierra. Luz. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aquí dice que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es la arra. O sea, la garantía, el buen depósito. El buen depósito para que tú tengas la garantía de tu salvación. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, el día que Cristo venga, te va con Dios. Te va con Cristo. Esa es la garantía. Gloria en nombre de Jesús. ¿Y cómo recibimos ese Espíritu Santo? Preguntan algunos. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Está hablando de cómo puede tú obtener el don de lengua o los dones. O me está preguntando cómo puedo yo recibir a Cristo en mi corazón. ¿Cómo? Aquí dice la palabra que esto es lo que debe hacer para recibir al Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13. Pablo le dice a los efesios así. En él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces debe creer. Él le dice, habiendo creído en Cristo Jesús y en su evangelio, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Creyendo en Jesucristo de todo corazón. Lo recibe. Porque Él es el sello, la garantía, el buen depósito que pone Dios hasta la redención, dice aquí, hasta la redención de Cristo, o de nosotros, perdón, la redención, cuando seamos salvos, cuando obtengamos lo que Dios prometió aquel día, hasta que Cristo venga y seremos para alabanza de su gloria. Así que es importante que nosotros conozcamos la Biblia bien, conozcamos la palabra de Dios a través de su Espíritu, a través de su Espíritu Santo. Otra vez le digo, le recalco, mucha gente tiene la Biblia y la leen, y la leen, y la leen. Gloria a Dios. Pero no llegan al conocimiento, al entendimiento pleno. Una tal vez porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Amén. La otra es que no piden, no saben pedir. Amén. No saben pedir a Dios que Dios le dé esa sabiduría, esa comprensión de su palabra para entenderla y gozarse en ella, porque entre más entendemos la palabra de Dios, más nos gozamos, más nos sentimos salvos. Si yo me hubiera quedado así, sin conocer la palabra de Dios, estuviera titubeando, ¿soy salvo o no soy salvo? No, la palabra me dice que lo único que yo debo hacer es creer en Jesucristo de todo corazón y guardarme sin mancha del mundo. Guardarme sin mancha del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Porque Jehová, Proverbio 2:6. Proverbio 2:6. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Como le dije antes, ¿de qué vale la inteligencia? La inteligencia que me está diciendo lo que hay en los cielos. Amén. Conocimiento. Está hablando conocimiento, inteligencia. Usted ve que cuando los Estados Unidos, no sé si puedo decir esto en YouTube, pero cuando un país quiere saber las cosas que está tramando en otro país, va y recauda inteligencia, conocimiento de las cosas. Amén. Pero aquí, si solamente conocemos, si solamente tenemos la inteligencia de las cosas, eso no nos basta. No. Dios dice la sabiduría más que todo, la sabiduría, porque así me voy a saber mover en esa inteligencia que tengo. Voy a saber qué paso voy a dar. Amén. Gloria en nombre de Jesús. ¿De qué vale la inteligencia? ¿De qué vale el conocimiento si no hay sabiduría? Aleluya. Y así dice Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. También lo principal que debe saber el hombre, allá en Proverbio 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temor, sabiduría. Cuando le hablo temor es respeto a Dios, respeto a Dios. Amén.
Él dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Ahora el apóstol el apóstol Pedro también nos escribe a nosotros, a todos los cristianos. Estas cartas son para nosotros, todas aquí. Por eso es importante, hermano, es importante que nos enfoquemos en las cartas. Nos enfoquemos la iglesia en las cartas. Pablo a nosotros en hebreo, en Gálatas, vamos a poner en Gálatas. Gálatas nos explica para qué sirve la ley, para qué fue puesta la ley. Amén. Allí vamos a entender nosotros, porque el conocimiento que Dios le dio a Pablo del Espíritu Santo de Dios que está vigente, ese conocimiento es el mismo conocimiento que Dios a través de esa palabra nos explica, nos abre el telón. Amén. Nos quita el velo de los ojos. Y ahora podemos ver y entender por qué se hacían tantas cosas en el Antiguo Testamento. Porque nosotros ahora estamos leyendo el Nuevo Testamento, o sea, las cartas. Así vamos a comprender muchas cosas. Amén. Usted lea la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, pero enfóquese en las cartas. Enfóquese en la carta, porque si no se enfoca en la carta y siempre está en el Antiguo Testamento, se va a volver legalista. Legalista. Así es. Nunca va a mencionar el nombre de Cristo. Y el nombre de Jesucristo es lo primero, porque el nombre que nos ha dado Dios, el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el Antiguo Testamento se le dio un nombre al pueblo de Israel. Amén. ¿Cuál fue ese nombre? Yo soy. Yo soy. Amén. Yo soy te envía Jehová de los ejércitos en español, para que nosotros entendamos. Pero verdaderamente en hebreo es Yahweh. Amén. Yahweh. Ese fue el nombre que Dios le dio a Israel. Gloria a Dios. Es su nombre. Y en el Nuevo Testamento se nos da nombre. El mismo Dios, el mismo Yahweh, el mismo Jehová. Se nos da un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está allá en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso los apóstoles siempre mencionaban el nombre de Jesucristo, porque hay poder en ese nombre. Y allí vamos a conocer el por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se menciona Jehová. ¿Ya usted entiende? Que Dios le dijo a su hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dio el nombre para que los judíos se enfoquen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para que todos conozcan al Hijo. Hermano, cuando Cristo estaba en la tierra, hizo conocer al Padre. Y ahora el Espíritu Santo, cuando descendió del cielo, el Espíritu Santo de Dios llenó a los creyentes. Y ese mismo Espíritu es que hace conocer a Cristo. Ahora yo estoy aquí en el Espíritu y hago conocer a Cristo. No por mi propia cuenta, no mi carne, sino el Espíritu. El Espíritu.
Aleluya. Porque la palabra dice, no sois vosotros los que hablan. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que es importante que nosotros nos enfoquemos en estas cartas y no en otras cosas, en viandas, como Pablo dice, en viandas. Gloria a Dios, hablando de todos los sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento que cesaron. Cesó el sacrificio, cesó todo, porque Cristo es el fin de la ley, según Gálatas. Así, hoy en día muchos se creen profetas. Muchos se creen profetas. Gloria a Dios. Gloria a Dios por profeta. Aleluya, qué bueno. Pero hay tantos profetas falsos, que hablan barbaridades, que el Espíritu Santo no es el que lo usa. Amén. Pero cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí estamos hablando por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hablemos, dice la palabra, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento testifica del Evangelio. Amén. Así que es importante que nos enfoquemos aquí, y así yo se lo digo porque yo mismo me enfoqué aquí y aquí fue que aprendí. Y después me di el entendido ahora de lo que está pasando en el Antiguo Testamento. Ahora entiendo qué está pasando alrededor de mí. Amén. Una lucha, una guerra constante de espíritus malos, de Satanás. Dice la palabra aquí, hermano. ¿Ves? Este es el conocimiento. Para este es el conocimiento también. Para que usted sepa que el enemigo está en contra tuya y quiere tu cabeza. Efesios 6. Efesios 6. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos ese enemigo que está en contra de nosotros. Es un ejército grande. Entonces debemos, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, en el día del ataque. El día malo es el día del ataque, cuando el enemigo te ataca. Y habiendo acabado todo, estar firme, así como David frente a Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Escucha bien, el que pelea es Dios por nosotros. A nosotros se nos llama, según el Nuevo Testamento, a resistir, no a pelear. No a pelear. A resistir firme contra las hechanzas del enemigo. Hay muchos que dicen, yo soy guerrero. El guerrero es Dios. Jehová es el guerrero, no nosotros. A nosotros se nos dice que resistamos firme contra las hechanzas del enemigo. Hay tanta mentira ahí afuera, hermano. Gloria a Dios. Pero aquí está la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. Vamos a seguir leyendo ya para terminar casi. Segunda de Pedro 3:18 o segunda de Pedro 1:5 hasta el 7. Gloria a Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí
a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Qué dice él? Y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aleluya. Así que él dice añadí el conocimiento, pero añadí siempre mucho más de eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. 3:18. Gloria a Dios. Perdón, hermano, Efesios 1:17. Estaba mal aquí. Lo primero que leí fue segunda de Pedro 3:18. Primera de Pedro 1:7. Amén. Vamos a adelantar. Primero leí segunda de Pedro 1:5 hasta el 7. Amén. Vamos a ponerlo bien entonces. Ahora vamos a leer segunda de Pedro 3:18. Gloria a Dios. Antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Escuchemos bien. Él dice, ante bien, ante todos, ante todo, ante bien, ante todo, antes de todas las cosas, antes de hacer aquello o aquello. Dice, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué le está diciendo ahí? Ya no crezca en la ley. ¿Ve? Ya no crezca en el conocimiento de la ley. En la ley del pecado. Amén. Él está diciendo, crece ahora en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia. Crece en la gracia. Amén. Así que es importante nosotros tomar nota aquí, hermano. Tomar cuenta de qué estamos leyendo. Él dice, ante bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos aquí también, segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Mire qué lindo, mire qué lindo. Esto, hermano, yo no sé si usted conoce este verso y le da gozo. Usted debiera conocerlo. Le hablo a todos. Debieran conocerlo, porque esto da gozo, esto da alegría. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Nos han sido dadas. Todas las cosas nos han sido dadas a nosotros, la iglesia, otra vez, la iglesia, no somos uno solamente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces otra vez regresamos a lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo acepto en el amado. En el 3, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, volvamos aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, porque allí dice la vida, está hablando la vida eterna, el cielo, la vida que verdaderamente es buena, es la vida eterna. Todas las cosas nos han sido entregadas. Dice, pertenecen a la vida eterna, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, amén, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Así que cuando leamos la Biblia, siempre entendamos, para arriba, arriba, arriba. Las bendiciones, hermano, a nosotros se nos ha escogido para padecer en este mundo. ¿Sabía eso? Para padecer. ¿Ve? Y verdaderamente este mundo, dice Cristo, en el mundo tendréis bendición. En el mundo tendréis aflicción, seréis afligidos. Van a ser afligidos con diversas pruebas. Pero confía, yo he vencido al mundo. Aleluya. Así que los que buscan prosperidad están envanecidos, envanecidos. Nosotros estamos conociendo más a Dios, porque a eso nos ha llamado Dios, a conocerle más, a conocer más de la vida futura, de la herencia que tengo. Ah, me han prometido una herencia, yo quiero conocer qué es lo que tengo en esa herencia. Aleluya, la riqueza de esa herencia, quiero conocerla más. A través del Espíritu Santo, la Biblia nos revela todas esas cosas. Proverbio 24:14 dice así: así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallare, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Aleluya. Bendito sea Dios. Romanos 11:33 dice, Pablo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable son sus juicios e inescrutable sus caminos. Alguien que había conocido bien a Dios. Yo creo que, hermano, verdaderamente a Pablo se le dio más conocimiento, porque el trabajo de él era más vasto, más amplio, más grande. El trabajo de Pablo era predicarle a los gentiles. A los discípulos, a los 12 discípulos, porque ellos eligieron a Matías y así fueron 12 discípulos, a ellos se le encargó a ir a Israel, a los hebreos. Amén. Ahí a los hebreos primeramente y después de ellos a todo el mundo. Pero a Pablo se le asignó, amén, se le asignó ser maestro a los gentiles, maestro a los gentiles, enseñarle a los gentiles. Y Dios a Pablo le dio un mayor, amplio conocimiento que a los otros apóstoles. Porque él dice que conoce uno que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pedro verdaderamente no se le enseñó eso, pero fue mucha más sabiduría, aunque Juan, vemos aquí que se le reveló el Apocalipsis, la revelación, amén, pero a Pablo se le entregó el conocimiento para que lo dejara aquí. ¿Para quién? Para nosotros. Aleluya. Entonces vamos a desechar eso. Ese conocimiento que Dios le dio, ¿no vamos nosotros a tener ahí cerrado? No, por el Espíritu Santo vamos a indagar. Usted sabe, gloria a Dios, usted sabe que para buscar oro se necesita trabajar mucho.
Hay gente, ¿verdad?, que va a ríos y en esos ríos hay oros, pero son cositas pequeñitas. Amén. Y para sacar una cosita pequeñita, un gramo, tienen ellos que trabajar mucho, mucho buscando eso. ¿Ve? Y para los otros, que es mina, qué se hace en la mina? Se coge la pala, hermano, también se coge la pala, amén, y se coge el pico y se va a trabajar, a trabajar. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo le va a revelar a usted todo si no te interesa en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios que está en la Biblia? Todo va de acuerdo con la palabra de Dios. El Espíritu Santo te da el conocimiento, la sabiduría, para que tú lo uses para la gloria de Dios. Aleluya. Aquí ya por último, hermano, gloria a Dios. Yo no sé si ustedes se gozaron el estudio. Yo también me lo gocé. Aleluya. Colosenses 2:2 dice así. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Recuérdese que el que está hablando, aquí está todo coordinado, porque el que está hablando es el Espíritu Santo de Dios. Y mira lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Cuando usted esté leyendo la Biblia, usted está escuchando el Espíritu Santo de Dios. Así que ya no diga, Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Lee la palabra, lee los evangelios, lee las escrituras y va a escuchar el Espíritu Santo hablar. El Espíritu Santo está diciendo esto para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El Espíritu Santo hará conocer a Cristo Jesús, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que es, hermano, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que si Dios te dice, guárdate, es agradable y perfecto guardarme sin mancha del mundo. Alabado sea Dios. Vamos a estar de pie, hermano, y vamos a darle gloria a Dios. Dios le bendiga a los hermanos que están mirando a través del canal en YouTube. Que el Señor nos siga edificando con esta palabra. Amén. Así que Dios le bendiga a todos. Vamos a orar en esta hora.